Eminem acaba de confirmar por qué nunca tuvo miedo de Diddy, incluso cuando las amenazas llegaron directamente a su puerta, y lo que descubrí sobre lo que Diddy realmente intentó hacerle es absolutamente perturbador. Múltiples fuentes confirman que Eminem no solo ignoró las advertencias, contraatacó de una manera que dejó a Diddy completamente indefenso. Quédate hasta el final porque la evidencia que voy a mostrarte cambia todo lo que pensabas sobre esta rivalidad. Algo siempre se sintió extraño sobre cómo Eminem mencionaría a Diddy en sus canciones, ¿verdad? Mientras todos los demás en la industria caminaban con cuidado alrededor de Puff, Marshall simplemente soltaba líneas devastadoras y seguía con su vida como si nada. Y tenías razón en sospechar, porque lo que realmente estaba pasando detrás de escena era una guerra psicológica que Diddy nunca podía ganar. Esto es lo que descubrirás en este video. Primero, la amenaza específica que Diddy envió a Eminem y ¿por qué era tan diferente de cómo manejaba a otros artistas? Segundo, la razón exacta por la cual Eminem era completamente inmune al tipo de intimidación que funcionaba con todos los demás. Tercero, cómo Dr. Dre jugó un papel crucial protegiendo a Marshall de algo mucho más oscuro que simples amenazas verbales. Y finalmente voy a revelar la razón real por la que Diddy eventualmente tuvo que retroceder, y tiene que ver con algo que Eminem guardó como seguro de vida durante años. Pero antes de llegar a las amenazas, necesitas entender algo fundamental. Eminem nunca tuvo miedo de nadie en esta industria. Ni siquiera de Suge Knight, el hombre que literalmente todos temían. Volvamos a principios de los 2000. Suge Knight era conocido como el hombre del saco de la industria del hip hop. Este tipo no solo intimidaba, dominaba. Colgaba gente de balcones para conseguir firmas en contratos. Golpeaba a artistas hasta dejarlos inconscientes por usar el teléfono sin permiso. La gente tenía miedo de Suge, estaba aterrorizada. Pero cuando Suge apareció en la grabación del video In the Club de 50 Cent con un equipo completo de gángsters mexicanos con tatuajes en sus frentes, ¿sabes quién salió a confrontarlo? Eminem. Sin dudarlo, sin seguridad extra, sin respaldo, simplemente salió y le preguntó a Suge qué quería. ¿Escuchaste eso? Suge Knight, el tipo que había aterrorizado a toda la industria durante décadas, simplemente se fue. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que estaba tratando con alguien que no operaba bajo las mismas reglas que todos los demás. Eminem no estaba jugando el juego de la industria. Era de Detroit, de 8 Mile. Había crecido en situaciones donde la violencia real no era una amenaza, era un martes cualquiera. Entonces, si Eminem no tenía miedo de Suge Knight, ¿por qué demonios tendría miedo de Diddy? Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El poder de Diddy nunca vino de la intimidación física como el de Suge. El poder de Puff venía de algo mucho más insidioso. Control, chantaje, conexiones en la industria, la capacidad de hacer desaparecer carreras con una llamada telefónica. Y lo más importante, tener información sobre personas que podría destruir sus vidas enteras si alguna vez saliera. Así operaba Diddy. Te ponía en situaciones comprometedoras, se aseguraba de que todo fuera grabado en esas 250 cámaras ocultas que supuestamente tenía instaladas en sus casas, y entonces era suyo para siempre. Ese es el juego. Así es como mantuvo a la gente en línea durante décadas. Pero aquí está la cosa sobre Eminem. No puedes chantajear a alguien a quien no le importa su reputación. No puedes amenazar a alguien que ya le ha contado al mundo sus secretos más oscuros en su propia música. No puedes controlar a alguien que construyó toda su carrera en ser incontrolable. Piénsalo. Eminem rapeó sobre drogas, sobre sus relaciones fallidas, sobre su madre, sobre querer matar al nuevo novio de su ex esposa. Lo puso todo sobre la mesa él mismo. Entonces, ¿qué iba a hacer Diddy? ¿Amenazar con exponerlo? ¿Por qué? Marshall ya se expuso a sí mismo, y esa es exactamente la razón por la que el manual usual de Diddy no funcionó con Eminem. Según múltiples fuentes cercanas a la situación, Diddy intentó el mismo enfoque con Eminem que usó con todos los demás. Lo invitaría a fiestas, intentaría ponerlo en situaciones donde las cámaras estaban grabando, colgaba conexiones de la industria y oportunidades de colaboración. Pero Eminem nunca mordió el anzuelo, nunca apareció, nunca jugó el juego. Eminem dijo eso él mismo en una entrevista. Admitió directamente que nunca ha llamado a Diddy. No tienen los números de teléfono del otro, no son amigos, nunca han salido juntos, y eso es a propósito, porque Dr. Dre le advirtió temprano, muy temprano. Verás, Dre tenía historia con Diddy, surgieron en la industria casi al mismo tiempo. Dre sabía de 1900 que iba Puff. Vio cómo funcionaba la operación de Bad Boy. Entendía el tipo de control que Diddy tenía sobre sus artistas. Y específicamente le dijo a Eminem: mantente alejado de ese tipo, no te involucres, no vayas a las fiestas, no colabores,
Solo mantén tu distancia. Y Marshall escuchó. Porque Dre no era solo su mentor, era la única persona en la industria que nunca lo había guiado mal. Pero mantenerse alejado del mundo de Diddy no impidió que Eminem hablara de él en su música. Y ahí fue cuando comenzaron a llegar las amenazas. Quiero ser claro sobre algo. Las amenazas que Diddy envió a Eminem no eran las típicas amenazas de beef de la industria. Esto no era voy a destruir tu carrera o voy a exponerte. Esto era diferente. Mucho más personal. Mucho más peligroso. Según Joe Budden, quien discutió esto en su podcast después de que saliera el diss track Killshot en 2018, Diddy estaba extremadamente descontento con lo que Eminem dijo. Y estoy hablando de la línea donde Em dijo que el día en que Diddy admita que ordenó el golpe que mató a Pac. Escucha eso cuidadosamente. Está en sus manos. Esa no es solo una expresión de enojo, es una declaración de intención. Eso es Diddy diciendo, voy a manejar esto a mi manera. Y cualquiera que conoce la historia de Diddy sabe lo que eso podría significar. Pero aquí es donde Eminem hizo algo brillante. Algo que la mayoría de la gente perdió en ese momento. Al final de Killshot, después de soltar esa línea explosiva sobre Diddy, ordenando el asesinato de Tupac, Eminem agrega una oración. Solo estoy jugando, Diddy, sabes que te amo. La mayoría de la gente pensó que eso era Marshall retrocediendo. Pensaron que se asustó. Pensaron que la gente de Diddy lo alcanzó y lo hizo agregar esa línea como broma para desactivar la situación. Pero eso no fue lo que pasó en absoluto. Esa línea no era una broma, era un mensaje. Era la forma de Eminem de decir, sé exactamente lo que acabo de hacer. Sé exactamente a quién acabo de acusar. Y estoy dejando constancia de que esto es sátira, esto es entretenimiento. Así que legalmente no puedes tocarme. Verás, Eminem no es solo un rapero. Es uno de los letristas más inteligentes que haya existido. Entiende cómo funciona la ley de difamación. Sabe que si enmarcar algo como expresión artística o sátira, especialmente al final de un diss track, que es claramente parte de un beef de rap con MGK, estás protegido bajo la primera enmienda. Así que Diddy no podía demandarlo. No podía tomar acción legal. No podía reclamar difamación. Porque Eminem ya había establecido que solo estaba jugando, solo entretenimiento, solo letras de rap. Movimiento genial. Pero las amenazas no se detuvieron ahí. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Múltiples conocedores de la industria han confirmado que después de Killshot, el equipo de Diddy se acercó a personas en el círculo de Eminem. No a Eminem directamente, sino a personas alrededor de él. Managers, productores, ejecutivos de disqueras. El mensaje era simple. Dile a Marshall que deje de hablar de Puff. Dile que deje esa mierda de Tupac en paz. Dile que hay cosas que no entiende y no quiere entender. Pero aquí está lo loco. Esas advertencias nunca llegaron a Eminem, porque todos a su alrededor conocían a Marshall lo suficientemente bien como para saber que amenazarlo solo lo haría ir más fuerte. Amenazas a Eminem. Va a escribir 3 canciones más sobre ti. ¿Intentas intimidarlo? Va a poner tu nombre en discos más grandes. Así es él. Eso es Detroit. Vienes a él. Él regresa 10 veces más fuerte. Y Diddy eventualmente se dio cuenta de que estaba luchando una batalla perdida. Pero hay otra capa en esto de la que nadie habla. Y esta es la verdadera póliza de seguro que Eminem tuvo todo el tiempo. ¿Recuerdas cuando mencioné ese diss track inédito que se filtró a principios de 2025? El que se llama Smack You, que supuestamente fue grabado a mediados de los 2000. Esa canción era tan despiadada, tan detallada, tan específica sobre la supuesta participación de Diddy en las muertes de Tupac y Biggie, que la gente dijo que lanzarla en ese entonces habría puesto múltiples objetivos en la espalda de Eminem. Pero aquí está la cosa. Eminem grabó esa canción, la guardó, se aferró a ella durante casi 20 años. ¿Por qué? Porque era su seguro de vida. El mensaje para Diddy era claro. Me tocas. Y esto sale. Intentas algo y el mundo escucha todo lo que sé. Haces un movimiento y lanzo el diss track más dañino jamás grabado sobre ti. Eso se llama apalancamiento. Eso se llama estrategia. Eso se llama estar 3 pasos adelante de tu oponente. Y funcionó. Porque aunque Eminem siguió diseando a Diddy en múltiples álbumes Music to be Murdered by, The Death of Slim Shady, Kamikaze, Diddy nunca tomó represalias, nunca respondió, nunca hizo un movimiento. ¿Por qué? Porque sabía que Eminem tenía munición que era mucho más peligrosa que cualquier cosa que Puff pudiera hacerle.
Hablemos de lo que hay en ese track Smack You, porque es importante entender cuán devastadora es esta canción. En la versión filtrada, Eminem no solo insinúa la participación de Diddy en el asesinato de Tupac, lo declara directamente. Acusa a Puff de ser responsable por las muertes de los dos mejores raperos que jamás hayan pisado la faz de este planeta. Esa es una cita directa, sin ambigüedad, sin quizás, solo una acusación directa. También va tras Suge Knight en la misma canción, llamándolo por su nombre, acusándolo de crímenes similares. Eminem básicamente dijo, que se jodan ambos. No me importa quiénes sean. No me importa lo que hayan hecho. Voy a decir lo que todos han tenido demasiado miedo de decir. Y esto fue grabado a mediados de los 2000, recuerda. Años antes del arresto de Keef D. Años antes de que saliera el documental Murder Rap. Años antes de Mindos Indians, cualquiera de estas cosas de Diddy se volviera mainstream. Eminem lo estaba denunciando cuando todavía se consideraba teoría de conspiración. Eso requiere agallas. Eso requiere convicción. Y eso también significa que Eminem sabía algo. Tenía fuentes. Tenía información a la que la mayoría de la gente no tenía acceso. Entonces, cuando la gente de Diddy comenzó a hacer amenazas, Marshall siempre podía señalar esa canción y decir, ¿realmente quieres probarme? ¿Realmente quieres ver qué pasa si decido lanzar esto oficialmente? Y Diddy tuvo que retroceder. No tuvo opción. Ahora, conectemos esto con lo que está sucediendo ahora en 2024 y 2025, porque esta historia no ha terminado, en realidad apenas está comenzando. Diddy está actualmente encerrado enfrentando cargos federales. La investigación sigue expandiéndose, más víctimas están apareciendo, más evidencia está siendo revelada, y el nombre de Eminem sigue apareciendo en un contexto muy específico. Múltiples abogados que representan a las víctimas de Diddy han dicho que varios raperos de alto perfil sabían lo que estaba pasando en esas fiestas, sabían sobre las grabaciones, sabían sobre las situaciones comprometedoras, sabían sobre el abuso, y permanecieron en silencio. Pero Eminem no está en esa lista. ¿Por qué? Porque nunca estuvo ahí, nunca asistió, nunca participó, nunca se involucró. Y ahora, con 50 Cent produciendo el documental The Reckoning, que actualmente es el programa número 1 en Netflix, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, las letras pasadas de Eminem están siendo vistas bajo una luz completamente nueva. La gente está regresando y escuchando cada línea que Eminem dijo sobre Diddy. Y todo está envejeciendo como buen vino. Cada acusación, cada insinuación, cada broma que realmente no era una broma. Todo está siendo validado por lo que está saliendo en la investigación federal. En el álbum The Death of Slim Shady, Eminem fue más duro con Diddy que nunca. En la canción Fuel suelta esta línea llamándolo básicamente violador. Está literalmente llamando a Diddy violador en un álbum de un sello importante. Y nadie puede hacer nada al respecto porque en este punto, con cargos federales pendientes y múltiples acusadores apareciendo, básicamente solo está declarando hechos que ya son de registro público. Luego continúa haciendo referencia a que tanto Biggie como Pac deberían estar viviendo, pero no está tratando de tener beef con él porque podría poner un golpe sobre él como Keef D. Otra vez, acusación directa, sin ambigüedad, y Diddy no puede responder porque está literalmente encerrado enfrentando cargos que incluyen referencias a su supuesta participación en el asesinato de Tupac. Eminem ganó el juego largo. Se mantuvo limpio. Se mantuvo distante. Mantuvo su apalancamiento. Y esperó. Y ahora, mientras el imperio de Diddy se derrumba, mientras su reputación está destruida, mientras está sentado en una celda esperando juicio, Eminem todavía está aquí haciendo música, todavía exitoso, todavía respetado, todavía intocable. Eso es lo que pasa cuando no puedes ser intimidado, cuando no puedes ser comprado, cuando no puedes ser chantajeado, cuando estás dispuesto a decir lo que todos los demás tienen demasiado miedo de decir. Aquí hay algo más que es salvaje. ¿Recuerdas cuando Diddy envió a 50 Cent esas margaritas después de que salió el documental The Reckoning? Empujar margaritas es una amenaza de muerte. Eso no es sutil. Eso es Diddy, incluso desde prisión, tratando de intimidar a alguien. Pero nota a quién no le envió flores. Eminem. Porque Puff sabe que Eminem no responde a las amenazas de la forma en que la gente normal lo hace. Amenazas a Eminem, no se asusta, se pone creativo, escribe otro verso, graba otra canción, encuentra otra forma de decirle al mundo exactamente lo que hiciste. Y Diddy aprendió esa lección hace mucho tiempo. Ahora, hablemos de por qué la protección de Dr. Dre fue tan crucial en todo esto.
Porque no se trataba solo de mantener a Eminem alejado de las fiestas de Diddy, se trataba de algo mucho más estratégico. Dre entendía que la industria del hip hop, especialmente en los niveles más altos, opera con apalancamiento. Todos tienen información sobre todos, todos están comprometidos de alguna manera, todos deben favores o tienen secretos o han hecho cosas que no quieren expuestas. Así funciona el juego, pero Dre se aseguró de que Eminem se mantuviera limpio, se aseguró de que nunca le debiera nada a nadie. Se aseguró de que nunca entrara en situaciones donde pudiera ser controlado, o manipulado, o chantajeado. Y por eso Eminem ha tenido una de las carreras más largas, exitosas y libres de controversia en la historia del hip hop. No porque evitara la controversia en su música, sino porque evitó el tipo de compromiso detrás de escena que le daría a alguien como Diddy poder sobre él. Dre también le dijo directamente a Eminem: "No hagas esto to beef". Cuando Eminem grabó esos duros diss tracks sobre Suge y Diddy, Dre se sentó con él y dijo: "Esta no es tu pelea. No necesitas estar involucrado en esto". Y Eminem respetó eso. Retuvo algunos de esos tracks. No lanzó todo lo que tenía. Pero mantuvo las grabaciones. Mantuvo la evidencia. Mantuvo la póliza de seguro. En Like Toy Soldiers, lanzado en 2004, Eminem incluso hizo referencia a esto directamente, reconociendo que Dre le dijo que se retirara. Que continuar yendo contra Suge y Diddy en esa era genuinamente peligroso, que la gente realmente estaba siendo asesinada por este tipo de cosas. Pero nota lo que hizo. Se retiró públicamente pero mantuvo la munición en privado. Lo jugó inteligentemente. Y esa es la diferencia entre alguien que sobrevive en esta industria y alguien que se convierte en una historia de advertencia. Ahora, hay una cosa más que necesito decirte, y esta es probablemente la parte más perturbadora de toda esta historia. Múltiples fuentes han afirmado que las amenazas de Diddy a Eminem no se trataban solo de detenerlo de hablar en su música. Supuestamente hubo planes reales discutidos para dañar a Eminem físicamente. Y no estoy hablando de una pelea a puñetazos, estoy hablando de algo mucho más serio. Gene Deal, el ex guardaespaldas de Diddy, ha insinuado esto en múltiples entrevistas. Ha hablado sobre cómo Diddy lidiaría con personas que se convertían en problemas, cómo había diferentes niveles de respuestas dependiendo de qué tan grande fuera la amenaza, y cómo Eminem definitivamente fue considerado un problema. Pero según Gene y otros, la razón por la que nunca pasó nada fue doble. Primero, porque Eminem estaba bajo la protección de Dr. Dre. Y Dre todavía tenía conexiones serias de sus días en Death Row. No podía simplemente tocar a alguien en el campamento de Dre sin consecuencias serias. Y segundo, porque todos alrededor de Diddy sabían que si algo le pasaba a Eminem, cada track inédito, cada pieza de información, cada acusación que había grabado se lanzaría inmediatamente. Sería una situación de interruptor de hombre muerto. Y el daño sería catastrófico. Así que se convirtió en un punto muerto. Diddy no podía moverse contra Eminem sin destruirse a sí mismo en el proceso. Y Eminem no necesitaba moverse contra Diddy porque solo la amenaza de lo que podría lanzar era suficiente para mantener a Puff bajo control. Eso es poder. Poder real. No el falso poder de la industria que viene del dinero y las conexiones, sino el poder que viene de tener la verdad y estar dispuesto a usarla. Déjame darte una pieza más de evidencia que muestra cuán cuidadosamente Eminem jugó todo esto. En 2020, un verso inédito de Eminem se filtró en línea. Fue grabado en 2019 para el remix de la canción Bang de Conway the Machine. En la versión original, Marshall diseó directamente a la compañía de medios de Diddy, Revolt TV. Ese verso nunca se suponía que saliera, se filtró por accidente. Y menos de 24 horas después, Eminem publicó una disculpa en Twitter. Dijo que el verso fue grabado en el calor del momento, que nunca tuvo la intención de lanzarlo y que respeta a Revolt. Ahora, ¿por qué Eminem se disculparía por algo que ha estado haciendo durante 2 décadas? ¿Por qué de repente le importarían los sentimientos de Diddy? No le importaban. La disculpa no era para Diddy, era estratégica. Al disculparse públicamente, Eminem mantuvo la superioridad moral. Se veía como la persona más grande. Evitó cualquier posible demanda o drama legal y mantuvo su apalancamiento intacto. Porque aquí está la cosa. Si Eminem hubiera dejado que esa filtración se mantuviera sin comentario, los abogados de Diddy podrían argumentar que Marshall estaba intentando intencionalmente dañar el negocio de Revolt. Podrían presentar demandas. Podrían crear problemas legales. Pero al disculparse inmediatamente y decir que nunca fue pensado para ser lanzado, Eminem cortó cualquier vía legal para represalias. Se protegió a sí mismo mientras todavía sacaba el diss para que todos lo escucharan. Otra vez, movimiento genial. 3 pasos adelante. Así que juntemos todo esto. ¿Con qué amenazó realmente Diddy a Eminem?
Basado en todo lo que he descubierto, las amenazas fueron de múltiples capas. Hubo amenazas implícitas sobre daño físico, aunque nunca lo suficientemente explícitas como para ser procesables. Hubo amenazas sobre destruir la carrera de Eminem a través de lista negra de la industria, aunque eso nunca iba a funcionar porque Eminem ya era demasiado grande. Y hubo amenazas sobre exponer información privada, aunque Eminem nunca le dio a Diddy nada que exponer. Pero más importante, hubo advertencias. Personas alrededor de Diddy acercándose a personas alrededor de Eminem diciendo, «Dile que pare. Dile que no entiende en qué se está metiendo. Dile que hay consecuencias por decir ciertos nombres y hacer ciertas acusaciones». ¿Y la respuesta de Eminem? Que se jodan. Diré lo que quiera, llamaré a quien quiera. Y si intentan detenerme, lanzaré todo lo que he estado reteniendo. Por eso Diddy eventualmente tuvo que retroceder. Por eso las amenazas pararon. Por eso, incluso ahora con Eminem continuando mencionando a Diddy en sus álbumes recientes, Puff no ha tomado represalias. Porque no puede. El apalancamiento está todo del lado de Eminem. Siempre lo ha estado. Y ahora, con Diddy encerrado y enfrentando décadas en prisión, con su imperio entero colapsado, con víctimas apareciendo cada día, los años de acusaciones de Eminem están siendo validados en tiempo real. Todo lo que Marshall dijo era verdad. Todo lo que insinuó era preciso. Todo sobre lo que advirtió estaba pasando detrás de escena. ¿Y la parte más loca? Eminem lo supo todo el tiempo. Solo esperó a que el mundo lo alcanzara. Así que aquí está mi pregunta para ti. Sabiendo todo lo que ahora sabes, ¿crees que Eminem tiene aún más material inédito sobre Diddy? ¿Crees que hay más canciones que no hemos escuchado? ¿Más acusaciones que no se han hecho públicas? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Quiero saber lo que crees que todavía viene. Y si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Esta historia va mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Y probablemente solo estamos viendo la punta del iceberg. Asegúrate de darle al botón de suscribir y activa las notificaciones porque más información está saliendo cada día. Más víctimas están hablando, más evidencia está siendo revelada. Y el papel de Eminem en exponer todo esto está lejos de terminar. El próximo video que recomiendo ver es por qué Dr. Dre advirtió a Eminem sobre Diddy en 1997. Ese video desglosa la historia temprana entre Dre y Puff y explica por qué Dre sabía exactamente de lo que Diddy era capaz. No vas a querer perderte ese. Gracias por ver y te veo en el próximo video.